Nunca me sentí tan libre estando en ti. Me das seguridad, me das aliento. El año ha terminado, ha sido bueno en muchos aspectos y también ha tenido cosas malas, como todos los años que hemos vivido y seguramente como lo serán los que Dios nos permita de ahora en adelante. Sentimos gran expectativa de lo que el 2022 pueda ofrecer. ¿Será que la pandemia por fin cederá o será que vendrán momentos peores? ¿Será que la economía, el turismo, los cultos en la iglesia y la vida social en general por fin volverá a la normalidad? ¿Podremos dejar de usar mascarillas, como dice mi sobrinita, que recuerda con nostalgia cuando no la usábamos ni lavábamos tanto nuestras manos? ¿Anunciarán algún cometa que resulte peligroso para el planeta? ¿Se harán descubrimientos estelares? ¿Nos descubrirán enfermedades terribles? ¿Acompañaremos bodas, nacimientos y funerales? Si es que no es el nuestro. La llegada de un nuevo año nos llena de expectativa, preguntándonos qué nos traerá de nuevo, qué tiene preparado para nosotros, con qué sorpresas nos saldrá. Pero en este mensaje os quiero preguntar, ¿quiénes saben pintar paredes, pero en forma profesional? No como yo lo hago en mi casa, sino de esos que curan la pared, la preparan, la sellan, la pulen, ponen base, luego la pintura y al final una capa de barniz. Y les pregunto también, cuando se dice vamos a pintar el edificio, ¿cuántas no asistimos porque no sabemos pintar? Sé que somos muchas las que decidimos que ese llamado no es para nosotras. Se va a levantar o derribar una pared, se va a modificar el techo y nosotras asumimos que no tenemos nada que hacer allí, puesto que no es nuestro oficio. Pero ¿saben, queridas hermanas, que por cada una de las labores que he mencionado antes hay también quienes limpien, pasen la pintura, muevan las cosas y hasta quienes den limonada a los trabajadores cansados? Quiero que tengan en mente estos trabajos para considerar que las iglesias crecen cuando sus miembros son hacedores y cuando sus líderes los utilizan al máximo, cuando todos se ponen a trabajar. Entre más alto el nivel de organización y participación, más crece la iglesia. Existen 4 áreas para envolver a los miembros de la iglesia. Y es a partir de aquí que quiero hacer un llamado a cada una de nosotras. El próximo año traerá mucho de lo que han traído los años que han pasado. Quien debe tomar una firme determinación de hacer las cosas diferentes somos cada una de nosotras. Un inicio de año es una muy buena oportunidad para revisar los logros y fracasos que hemos tenido. Y es también una perfecta oportunidad para hacernos propuestas nuevas, con la novedad de que al ser estas en el área espiritual, estaremos mucho más comprometidas a cumplirlas y no dejarlas de lado a mediados del primer mes. Veamos unos pocos ejemplos de las áreas en las cuales podemos comprometernos. En las 4 que voy a mencionar están asistir, contribuir, trabajar y dirigir, atendiendo al llamado, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Pensemos que la iglesia no es un almacén donde guardamos a los hermanos en una vitrina, sino una plataforma que lanza cohetes al espacio. Los miembros deben ser entrenados y lanzados al servicio lo más pronto posible. Todo miembro de la Iglesia de Cristo es ministro. Puede que no todos reciban sueldo o incentivo económico, pero todos tienen esta función, porque fueron adquiridos por Dios para anunciar las virtudes de su Hijo. Lo dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada hermano necesita crecer en la obra del Señor. 1 de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
creciendo, y sabemos que el crecimiento no termina sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y siendo sinceras, estamos muy lejos de alcanzar esa estatura. Así que el camino que tenemos por delante es muchísimo. Todos hemos recibido un don y estamos llamados a administrar ese don recibido. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don no es para guardarlo como el siervo malo de los talentos, es para que los otros se beneficien de él. Tenemos obligación de comportarnos como buenos administradores, dice la palabra de Dios. Es claro que tú no puedes hacer todo, y obviamente yo tampoco, pero por eso Primera de Corintios 12:14 dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada don es para usarse. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La palabra clave aquí no es don ni profecía. Es úsese. De nada sirve sabernos poseedoras de un incontable número de talentos y virtudes si solo las usamos para contarlas. El llamado es usar esos dones que hemos recibido. Una vez sucedió que un joven se graduó de la universidad y regresó a su pueblo. Su ministro le pidió que enseñara una clase bíblica. El joven preguntó al ministro: ¿hay penalidad si no lo hago? El líder espiritual dijo: claro que sí. Es la penalidad de no saber lo que Dios hubiera logrado si tú le hubieras servido. El joven replicó: si no lo voy a saber, no lo voy a echar de menos. Entonces el ministro le preguntó: ¿te acuerdas del incidente cuando una aldea samaritana no quiso recibir a Jesús? Y algunos discípulos quisieron quemarla con fuego del cielo, pero Jesús los reprendió y siguió su camino. Esto se encuentra en Lucas 9, 52 al 54. ¿Qué le pasó a aquella aldea por rehusar servir al Señor? El joven contestó: según recuerdo, no le pasó nada. El ministro le dijo: tienes razón. Se acostaron aquella noche como siempre. Al otro día amanecieron sin que nada fuera de lo normal hubiera ocurrido. Ningún enfermo fue sanado, ninguna enseñanza fue dada, ningún joven fue llamado a ser discípulo, y hoy se desconoce el nombre de aquella aldea. Tú tienes razón, no les pasó nada. El joven pensó y dijo: gracias por su consejo, quiero enseñar la clase. Este joven de seguro tenía sus propios motivos para no servir, son respetables, pero como vemos, con un poco de impulso, estos se pueden vencer. Veamos a continuación algunos motivos que pueden hacer que yo decida no servir. Soy muy joven. Esta razón puede ser puesta tanto por la persona que se considera muy joven para tomar responsabilidades en el reino de Dios, como por los encargados de repartir los ministerios. La falta de madurez y experiencia que conlleva la poca edad es el pretexto perfecto para evadir el trabajo en la iglesia. Pero ¿cómo se supone que una persona adquiera madurez espiritual y experiencia en las cosas de la iglesia si no se le permite ejercitar? Con solo dejar pasar los años, la persona será un viejo e inmaduro e inservible para las cosas espirituales. La primera carta a Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Llamado a ser ejemplo. El joven o la joven en nuestro caso no tiene pretexto de esconderse en su poca edad para comportarse de manera inmadura. Nadie va a tener en poco tu juventud si tus acciones son ejemplo a todos los que te rodean.
En Juan 6:9 nos dice, aquí está el muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pongamos atención en que este jovencito estaba preparado de manera que no se esperaba de un joven. Usualmente los viejos son precavidos y los jóvenes se lanzan a la aventura. Pero en este ejemplo vemos que él era el único que contaba con algo para saciar su hambre. Y al ser depositado en las manos del Señor, sació a muchos aquel día. Y finalmente, en este apartado, leamos Lamentaciones 3:27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Conocemos el concepto de un yugo y la casi imposibilidad de domar a un buey viejo. Si se logra domar, se hará con mucho sufrimiento. Así que si consideramos a las cosas espirituales como freno o atadura que respetar en la vida, es mucho mejor someterse a ella a una edad temprana, cuando si bien es cierto las tentaciones son muchas, pero también la carga de pecados y las cicatrices son mucho menos que la de una persona vieja que ha vivido dando gusto a sus concupiscencias. Así que no usemos la juventud como pretexto ni para no trabajar ni para no encomendar trabajos en el reino de Dios. Recordemos que una mente desocupada es taller de Satanás. Otra excusa muy válida es soy muy vieja. Puede ser, pero recordemos a Caleb en Josué 14:10-12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. El trabajo en las cosas del Señor es suficiente como para hacernos surgir fuerzas de donde se supone que ya no las hay. Tenemos también a Ana la profetisa en Lucas 2:36-38. Estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Una mujer de unos 100 años por lo menos ya no podía hacer cosas que requieren fuerzas ni gran esfuerzo físico. Pero la Biblia nos enseña cómo ella había desarrollado una rutina, no se apartaba del templo y servía con lo que ella podía, ayunos y oraciones. Esta mujer no se quejaba de su viudez, de su larga vida de soledad y a lo mejor de sus limitaciones económicas. Ella se deleitaba en estar en el templo y luego, cuando vio al niño, ella hablaba a todos del niño. Nuestra avanzada edad muchas veces hace que salgan de nosotras quejas, lamentaciones, achaques y hasta maledicencias por la mala vida que nos ha tocado. Pero he aquí un precioso ejemplo de que aún a una avanzada edad se puede servir en el reino de Dios. Otro ejemplo es Juan, el apóstol, cuando escribió el Apocalipsis. La fecha en que se escribió el libro fue entre los años 64 y 90 después de Cristo. Si Juan era aproximadamente de la edad de Jesús, podía tener 70 a 95 años cuando escribió el Apocalipsis. Era viejo, además de estar condenado a trabajos forzados. Sin embargo, su servicio era ministrar a las iglesias aún por medio de cartas. Hasta el día de hoy gozamos de las bendiciones de su servicio a Dios. Así que la vejez no debe ser pretexto, pero puede ser que por mi enfermedad o convalecencia. Que levante la mano quien esté completamente libre de enfermedades.
Ahora mismo, el sobrepeso que algunas sufrimos nos sitúa como personas de riesgo y propensas a una gran cantidad de enfermedades que se pueden volver crónicas en su mejor versión y terminales en última instancia. Pero ¿son las enfermedades que sufrimos razón suficiente para mantenernos apartadas del trabajo en la iglesia? Veamos a la suegra de Pedro en Mateo 8, 14 y 15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Esta mujer estaba postrada. Las mujeres que hacemos nuestros quehaceres con gripe, dolor de cabeza y otros males, sabemos que ella debía sentirse realmente mal como para dejarse caer en cama. Pero no quiero llamar su atención ni a su enfermedad ni a la sanación milagrosa, sino al hecho de que inmediatamente que sanó, ella no guardó dieta ni estuvo convaleciente. Ella se dispuso a servir en el mismo rato en que recibió la sanidad. Esto lo podemos usar como ejemplo tanto para la sanidad física como para la espiritual. Una persona que ha sido recién convertida, o sea, sana de sus pecados, debería empezar a servir de inmediato, antes que su fuego se apague. Tenemos también a un leproso que encontramos en Marcos 1, 43 al 45. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Este hombre hasta incumplió lo que el Señor le mandaba en su afán de anunciar el milagro recibido. A lo mejor deberíamos encargar a los miembros de la iglesia que no hablen de las cosas espirituales, para que se vean tentados a hacerlo. Lo cierto es que este hombre estaba sano y ni siquiera esperó el tiempo y lo que la ley le mandaba para ser libre de su enfermedad. Él se sabía libre y anunciaba al Señor a todos los que querían oírle. Y finalmente, en este apartado, el aguijón en la carne. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos a ciencia cierta cuál era este aguijón. Podía ser algo en sus ojos o en su estómago. Lo glorioso es que Pablo sentía dolor, tanto dolor como para hacer oraciones especiales de rogativa para pedir que Dios quitara este mal. Pero su dolor no fue impedimento para que Pablo escribiera las cartas que nos iluminan el camino hasta el día de hoy. No fue impedimento para que él viajara y estuviera pendiente de cada congregación a lo largo del mundo conocido en aquella época. Tampoco era impedimento para que él mantuviera vivo su deseo de establecer nuevas congregaciones en los lugares en que no había. Así que tengamos claro que las enfermedades tampoco son razón para no trabajar. Pero a lo mejor por mis pocos o muchos estudios. Aunque nos parezca superficial, algunas personas no quieren servir a la iglesia porque saben muy poco. Leen muy mal, no tienen ni siquiera los conocimientos básicos para desenvolverse en un ministerio. Y por el contrario, hay otras personas que consideran que sus estudios seculares son tan elevados que no pueden desperdiciarlos en los ministerios de la iglesia. Una doctora, una abogada, ingeniera o arquitecto dando clasecitas de niños o preparando la mesa de la Santa Cena. Esto puede sonar frívolo, pero hay quienes piensan así. A lo mejor si se trata de un ministerio pomposo o de gran renombre, como delegada de la iglesia o secretaria general, lo llevaríamos a cabo con orgullo.
pero en la Biblia hemos visto actuar reyes, pescadores, agricultores, pastores de oveja, coperos de rey, etc. Y cada uno hizo lo que debía hacer para Dios sin importar su profesión para el mundo. La segunda carta a los Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué más se puede decir al respecto que lo que el texto ya nos dice? Es el poder de Dios, no nosotras, sin importar cuál poco o mucho sabemos. Luego de todos estos ejemplos, hermana, recuerda que tu don no es transferible, es tuyo y serás tú quien dé cuentas a Dios por él. Eres muy valiosa, pero necesitas desarrollo y uso. En una vitrina guardada no eres de mucha ayuda. Necesitas gastarte en servicio a Jesús. Debes probar tu amor al Señor, no por Él que conoce los corazones, sino por testimonio a los demás. No te escondas señalando a los demás. Yo hago esto más que aquel otro o aquel puede hacer más. Recuerda, en este aspecto eres tú con Dios. Dios te ha dado a ti habilidades extraordinarias y no hay manera de portarse como inútil y salir bien. Mateo 25:30: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya para finalizar, un estudiante de arte fue al famoso artista Dante Rossetti para enseñarle sus dibujos y pedirle su opinión franca. Al mirarlos, el señor Rossetti los juzgó como carentes de valor artístico y animó al estudiante a buscar instrucción formal. Entonces, el estudiante sacó otros dibujos que sorprendieron a Rossetti. Alegre dijo: «Maravilloso. Tú tienes gran talento y si sigues así vas a ser mundialmente famoso». El estudiante confesó: estos dibujos los había hecho varios años antes, pero no perseveré en la disciplina de mi maestro porque era muy exigente. Usted ha confirmado lo que temo. Mis últimos dibujos valen muy poco. Por no ejercitar los dones que el Señor nos dio, podemos caer en este lamentable error. Hermanas queridas y amadas, este nuevo año vamos a raspar o a pintar, pero vamos a hacer algo que beneficie a la iglesia y glorifique a nuestro Señor. Si Dios nos permite una vuelta más al sol, que sea para sacar provecho de ella. Recordemos que estamos invitadas a asistir, contribuir, trabajar y dirigir. De nada sirve que se organicen actividades si no atendemos el llamado y actuamos bajo la consigna de que vayan otros, porque yo estoy muy ocupada, enferma, joven o vieja. Este año voy a asistir a las actividades de la congregación. Contribuir. Sabemos que la iglesia se sostiene y funciona gracias a las ofrendas. Así que este año seamos consecuentes con las bendiciones que recibimos. Que todo lo que recibimos se refleje en lo que devolvemos en la canasta de las ofrendas, para que los ministerios se puedan fortalecer. Es necesario también que muestre mi disposición tanto a trabajar como para dirigir. Si hay algunas áreas en las cuales mis talentos pueden servir, no debo dudar en organizar y dirigir los proyectos que vayan encaminados a esas áreas. Este año será tan bueno como las ganas que tengamos de que sea bueno y diferente a los anteriores. Dios nos lo está permitiendo y debemos servir cada día, como que es la última oportunidad que tenemos. Así que, amadas hermanas, sea que pintemos, raspemos o hagamos las limonadas, hagámosla con gusto, como para el Señor y no para los hombres. Que el nuevo año nos traiga muchas ganas de trabajar en el servicio de nuestro amado Señor. Hasta pronto, si Dios nos lo permite. No olvides suscribirte si aún no lo estás, dar me gusta, comentar, compartir y recomendar este canal a tus amigas.